Muy buenas noches, Ana Luisa, Ana María, Angélica, Daisy, Ana Juliet, Fabio, Elizabeth, Laura, Miller, Rosemary, Samara, Susan, Tatiana, bueno, y todos los que se están conectando, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas ¿Cómo noches, les ha ido? profe. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, señora. Buenas noches. Muy bien. Cualquier situación, por favor, me van indicando si llegamos a perder el audio. Vamos a iniciar muy puntuales porque tenemos después clases todos. Entonces, les voy a presentar. ¿Ven mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Muy bien. Entonces, Sí, señora, confirmado. los datos de siempre, la facultad, la escuela, nuestro módulo, mi nombre y la agenda que les propongo para el encuentro de hoy, 16 de noviembre, es revisar el cronograma de trabajo y actividades que tenemos para la semana 5, el escenario 5. Van a trabajar lo que es el tema de programa de auditoría y pruebas. Vamos a tener un espacio para retroalimentar la primera entrega, la cual ya califiqué. Y por favor la revisen, si tienen dudas me consulten. Socialización de la segunda entrega que se inicia la apertura en la plataforma a partir del sábado y cierra el próximo martes. Y vamos a hablar un tema sobre conocimiento al cliente y planeación. Hoy pues varié con respecto a lo que habíamos indicado el miércoles pasado, porque son los temas que están incluidos dentro de la segunda entrega, entonces creo pertinente que hagamos el trabajo sobre esos dos temas. No sé si estén de acuerdo, tengan alguna propuesta adicional. De acuerdo, profe. Oscar, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir a nuestra, profe. aquí a nuestra, muy gracias a la plataforma. Siempre revisamos nuestros encuentros, ahí todo lo que tenemos, créditos de emprendimiento. Por favor, revisen siempre nuestros anuncios. Igual yo trato de enviárselos por correo. Estamos en la semana 5, entonces ustedes muy juiciosos van a ingresar aquí al escenario 5 y van a empezar a hacer todo el recorrido que corresponde y hacer la lectura fundamental. Como mi internet se pone un poco lento, no me voy a detener ahí. Y recordemos que para esta semana tenemos la tarea de la segunda entrega. Entonces, la segunda entrega que corresponde a la parte 2 del capítulo 2 de lo que vamos a mirar en el documento, inicia el 19 de noviembre, que es sábado, y finaliza el martes 22 de noviembre. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, y son 100 puntos. Eso en cuanto a nuestras actividades de evaluativas. Vivian, buenas noches. Muy bien. ¿Preguntas con respecto a nuestras actividades? ¿Claro lo que tenemos para esta semana? Sí, señora. Sí, Muy sí, bien. señora. Entonces tenemos que en la lectura fundamental de la semana 5, escenario 5, es programa de auditoría y ustedes van a leer y aprender sobre qué es el programa de auditoría, cuáles son los procedimientos analíticos sustantivos y el tema de muestreo. Eso es lo que ustedes van a trabajar acá. En cuanto a la retroalimentación de la primera entrega, que es el otro punto, quiero que nos detengamos un momento en los aspectos, digamos que en un 90% tuvieron de debilidad, la cual pues tenemos que mejorar para la segunda entrega. Y esos aspectos fueron lo correspondiente al manejo de las citas en norma APA. Entonces se les olvidó hacer las citas. Entonces ahí yo sí quiero que ustedes revisen, por favor, cuando yo les comparto las presentaciones, siempre se las comparto acá, yo les coloco las normas APA. No sé si es que no las encuentra. Espérenme, acá no. En anuncios la coloco para que no mirar el documento, sino que ustedes la ubiquen acá. Fecha límite, primera entrega del PIF, aquí actividad puntos evaluables, semana 2, semana encuentro, conformación y grupos, conformación de grupos de trabajo. Entonces yo acá, cuando les comparto la conformación de los grupos, siempre les comparto esta presentación. Entonces ustedes van a ingresar a ver esta presentación y se las he enviado por correo y en varios aspectos en anuncios, ustedes la van a encontrar. Entonces se van a detener, por favor, a revisar lo concerniente a las citas. Ya lo habíamos hablado en uno de nuestros primeros encuentros y creo que no hacen esta consulta o si tienen dudas, por favor, me dicen porque
como les decía, casi el 90% de los trabajos fueron débiles en cuanto al manejo de las citas. Si incluyen tablas, pues tienen que hacer este manejo de las fuentes de las tablas. ¿Listo? Es importante. Y aquí en esta página, específicamente la 21, ustedes empiezan a encontrar las dos clases de citas, las textuales y las contextuales, cuando son de menor a mayor de 40 palabras y cuando es la parafraseo o lo que dicen con nuestras propias palabras. Entonces, ustedes, dependiendo cómo estén redactando y dónde estén obteniendo las fuentes, ustedes tienen unos ejemplos aquí que les permite ir haciendo la cita correspondiente y haciendo pues su debida narración de lo que estén indicando. Entonces, sí hicieron muy bien el trabajo, pero las citas, nuevamente reitero, les faltó. Miren, y aquí están todos los ejemplos. Y cuando toman citas de que no encuentro la página, que no sé qué, aquí lo encuentran todo. Entonces, para que por favor, como sé que tienen que mejorar ese aspecto para la entrega 2, entonces nuevamente consulten este documento y ténganlo ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a eso? ¿Me escuchan? No, señora, está claro. Muy bien. Entonces, para aquellos que de pronto no están ahorita en sincrónico, cuando vean la grabación, por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, segunda entrega viene disponible a partir del 19 de noviembre. Reiteramos hasta el 22 de noviembre, 4 días para entregarla. Punto 100, trabajo grupal y el documento Word que ustedes van a entregar. Ese documento Word va a contener la portada, aquellos que tienen que mejorarla. La tabla de contenido le adiciona lo que corresponde al capítulo 2. Los objetivos específicos. También algunos me fallaron en los objetivos específicos porque es un solo verbo, porque es un solo objetivo. O sea, no es que hagan varios objetivos del capítulo 1, sino un solo objetivo. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, ustedes van a mejorar el 1, pero le adicionan tengo un audio prendido y le adicionamos los objetivos del capítulo 2. Ingresamos el capítulo 2, o sea, todo es consolidado. Fíjense que todo esto es consolidado. El capítulo 2 con las correcciones respectivas y el capítulo 1 con las correcciones respectivas y el capítulo 2, que ya vamos a ver qué es lo que tenemos que incluir, más la bibliografía. Y recordemos que esta bibliografía tiene que estar ¿en qué? En norma APA. Entonces, para que también la tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas con respecto a la entrega? ¿Preguntas con respecto a la entrega? Profe, ¿la empresa puede ser una empresa grande? Ya vamos para allá, Valentina. Ten ahí el comentario. Cuando estemos ahí ya vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Dale, profe. Muy bien. Entonces, yo siempre manejo una rúbrica y en esta ocasión se las quiero compartir antes, no después de que califique, porque esto les va a permitir a ustedes tener esta rúbrica y hacer un checklist de lo que tienen que entregar. Entonces, objetivo específico 2 del capítulo 2, como nos lo indica en la página 6, y tiene 5 puntos posibles. El capítulo 2, que todo nos lo indica en la página 3 y la 4, lo que es conocimiento y planeación de la auditoría, y se compone de lo siguiente. Tienen que hablar sobre el conocimiento al cliente, son 25 puntos, memorando de planeación, que ahí está el formato, 40 puntos, mejoras realizadas de la entrega 1, 10 puntos, las bibliografías adicionadas más las corregidas, 10 puntos, y los aspectos de forma, ¿a qué me refiero? Ortografía, márgenes, paginación, todos esos aspectos tienen que estar 10 puntos para darme un total de 100 puntos. Entonces, esta rúbrica es importante que la mantengan ahí haciendo el checklist. Listo, tengo el conocimiento, tengo el memorando, tengo las mejoras, tengo todo. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. También aquí les voy a compartir unos videos de apoyo. Esta presentación, como siempre, se las comparto. Entonces, como ustedes van a tener que trabajar con unas NIA, entonces aquí hay unos videos sobre materialidad de la auditoría,
correspondiente a la NIA 320, procedimientos sustantivos correspondiente a la 330, son dos partes muy interesantes, procedimiento analítico 315-520, entonces ahí ustedes van a tener también este material de apoyo para que profundicen sobre esas normas. ¿Preguntas sobre estos aspectos generales? ¿Preguntas sobre estos aspectos generales? ¿Me escuchan bien? Está No, claro. señora. Sí, profe. Está Sí, claro. claro que sí. Muy bien. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo de la entrega 2. Permítame, yo cambio acá. Bueno, acá están las lecturas fundamentales, pero yo quiero tenerlo ahí, lectura, acá. Y no abrí la. Entrega previa, listo. Entonces, ¿qué nos piden en la segunda entrega? La segunda entrega corresponde al conocimiento al cliente y la planeación de la auditoría. Ese es el título, entonces también hay que manejar los títulos con los capítulos. Y se compone de dos partes. La primera, conocimiento al cliente. ¿Qué nos piden en conocimiento al cliente? Entonces nos indican que investigar la información financiera, o sea, estados financieros, informes financieros y todo lo que tiene que corresponder al informe de gestión, aspectos no financieros del último o antepenúltimo año. Eso quiere decir que puede ser año 2021 o 2020, que se encuentren disponibles para una empresa colombiana, industrial, comercial y de servicios, y aquí es de carácter privado, que hagan uso de la tecnología. Entonces tenemos que Cloud Computing. Ahí ya estamos haciendo como el enlace con el primer capítulo que ustedes investigaron. ¿De dónde podemos obtener la información? Dentro de la biblioteca virtual, que nosotros ya hicimos un recorrido, hay una plataforma que se llama EMIS. En esa plataforma EMIS ustedes encuentran un gran número de empresas a nivel Colombia, pymes y grandes empresas, y eso les va a permitir pues ahí obtener información, tanto financiera como no financiera. ¿Listo? Y ustedes van a poder aquí, pues, aquella información que no encuentran ni en las páginas web de las empresas, ni en EMIS, ni en la Superintendencia de Sociedades, pues lo que pueden hacer es simular esa información que requieren para hacer el ejercicio. No sé si estamos claros o hay alguna duda. Yo tengo una pregunta, Profe, qué pena. profe. Vamos Profe. levantando la manito y yo les voy dando la palabra para que no se nos vaya a congestionar el audio. De Susana y después con Jenny. Susana, Profe, ahí donde dice empresa que se encuentre disponible para una empresa colombiana, industrial, comercial o de servicios, ¿escogemos una de esas o nos toca hacerle el ejercicio a cada una de ellas, a una No. industrial, a una comercial y a una de servicios? No, señorita, muy buena tu pregunta y es válida para aclararla. Toman una empresa que esté en el sector industrial o que esté en el sector comercial o que esté en el sector de servicios. Una sola dentro de ese Listo, sector. profe. Gracias. Muy bien. Esa está muy bien la pregunta. Ahora sí, Jenny. No, profe, pues era la misma pregunta. Qué pena. Sí, ahí no es claro porque debemos de escoger una dentro industrial, comercial o de servicios y de servicios. Pero para que nos quede claro es una sola del sector, o industrial, o una comercial, o una de servicios, de carácter privado, no público. Y alguien que no recuerdo, que era Valentina, nos dijo, profe, ¿una empresa grande o una empresa de qué tamaño? Yo le sugiero que seleccione una pyme. ¿Por qué? Porque las pymes manejan lo que es unas normas internacionales de información financiera diferente, que es la más simplificada. Si ustedes escogen una empresa grande, pues la empresa grande maneja normas internacionales plenas. Valentina, señora. Profe, ya que por lo menos nosotros en nuestro grupo acordamos que cada uno tenía que buscar una empresa y pues proponerla, ¿no? Y en mi caso yo seleccioné Postobón, o sea que esa no nos serviría. Tiene que tener claridad que no sea un grupo empresarial, por un lado.
sino que sea una empresa, ojalá tómenla para que puedan obtener datos sencillos. Ustedes la seleccionan, que no sea grupo empresarial, también es mi recomendación. Porque entre más grande es la empresa, es más complejo el trabajo. ¿Sí, Valentina? ¿Y para todos? Listo, profe. Ana, Señora. Ana Juliet, señorita. Profe, una pregunta, Sí, o sea que, señora. por ejemplo, Es que a veces es como Palma no me complejo serviría. también. Perdón, espérame de a uno porque si no se me cruzan los audios. Señorita Ana y después Eliana, ¿sí? Listo, profe, es que quería preguntarle, nosotros escogimos Fede Palma, o sea que Fede Palma no nos sirve, y la otra pregunta es, si uno no se lleva bien con los compañeros del grupo que generó el sistema, uno puede decir yo hago el trabajo individual o yo divido el grupo y trabajo como yo quiera, o los grupos se mantienen hasta el final. Bueno, Ana, la pregunta es interesante en el sentido de que pues uno de los ejercicios que hacemos es trabajo colaborativo. Recordemos que la plataforma es la que nos hace aleatoriamente la selección de los grupos y pues eso lo vincula para la calificación. Lo ideal es pues mantener el grupo, no obstante, no quiere decir que hay situaciones que a veces se escapan de las manos y dependiendo el caso me lo consultan ya a mi correo y me exponen bien la situación con evidencias y todo para tomar una decisión. Pero mi primer recomendación es que traten de llegar a un acuerdo, ahí sí tomen como resolución de conflictos para que puedan culminar el trabajo. Esto es también un poco de práctica frente al manejo de los grupos, porque ustedes saben, permítanme un momento, ustedes saben que Profe, qué pena contigo. Dime. Es que cuando me estabas explicando lo de la empresa, mi computador se apagó porque me había enviado o sea, como la alerta de que tenía que conectarlo y creo que te dejé hablando sola. Bueno, cuando estaba hablando de lo de los grupos. No, lo de la empresa que yo te dije como que en este caso yo había mirado pues Postobón, inclusive los estados financieros y todo ese Valentina, tema. listo, Valentina, tenlo ahí y yo termino con Ana. Ana, ¿es claro, Ana? Cuando nosotros vayamos a trabajar en una empresa, permítame un minuto, por favor. Gracias. Ana, y para todos, cuando nosotros vamos a liderar una empresa o a trabajar en una empresa, pues tenemos equipos diversos, ¿no? Con diferentes situaciones en las cuales, pues algo que nos ayuda a hacer este trabajo académico es empezar a manejar esos conflictos, Ana. Entonces, tratemos de manejarlos. Si vemos que ya definitivamente es muy difícil, me escribes, por favor. Listo, profe, y con respecto a la empresa de Fede Palma, Fede Palma, verifiquen si es una empresa de carácter privado, si es mixta o es pública. ¿Qué tipo de empresa es? ¿Privada, de carácter privada, mixta o pública? Ese es uno de los aspectos que tienen que ustedes revisar. ¿Listo? ¿De qué tipo de organización estamos hablando? ¿Sí, Ana? profe, es una empresa mixta y es como un conglomerado o como una asociación de todos como la Federación de Palmicultores de Colombia. Piense que si es mixta, ellos son entidad pública o entidad privada para manejar la contabilidad. Porque si manejamos contabilidad pública, es una contabilidad diferente, normas internacionales diferentes. Entonces revisen también qué tipo de contabilidad manejan ellos. Si el porcentaje es más privado, pues pueden llevar normas internacionales de información financiera. Entonces, les recomiendo, revisen los informes de gestión a ver qué les indica y qué tipo de empresa y qué contabilidad manejan, qué normas internacionales están ellos manejando. Y eso ya les permite tomar una decisión, si se quedan con esa empresa Fede Palma o toman otra. Ok, profe, gracias. Entonces, a la revisión, porque es conocimiento al cliente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio de la segunda entrega. Y Valentina, con respecto a la empresa Postobón, ¿me escuchas, Valentina? Valentina. Sí, profe, sí te estoy escuchando.
Eso, Valentina, muy bien. Con respecto a la empresa Postobón, lo que les decía es que miren que no sean una empresa muy compleja, que no maneje normas internacionales de información plena y que no sean grupos empresariales. Entonces revisen esos aspectos para que tomen muy bien la decisión. Porque la complejidad es normas internacionales, informes de gestión, o sea, vienen una serie de información adicional que tienen que tener conocimiento de ello. Ok, profe, gracias. Muy bien, ¿qué otra pregunta que tengan? Profe, yo estoy trabajando en una empresa, pues, donde trabajo, es un fondo de pensiones, pero ellos manejan varios portafolios. Lo que he encontrado en la parte financiera es que ellos manejan informes separados por cada portafolio. No sé si no he buscado bien en estos días. Se encuentra una superfinanciera informe, un informe general. Yo Digamos, te recomiendo que como es de un sector industrial, ese es de un sector financiero y el sí, sector financiero tiene unas connotaciones específicas, les sugiero al grupo que no entren a trabajar el sector financiero si no lo manejan, sino que traten de ubicar estos tres sectores que son como los más fáciles de comprender. Porque mira todo ok. lo que estás diciendo y eso se convierte en un grupo y eso entonces va información a la superfinanciera y tienen que manejar una contabilidad de unas normas diferentes, ¿sí? Entonces requieren mayor tiempo para hacer todo ese acercamiento y poder elaborar pues lo que se está solicitando acá. Entonces mi recomendación es traten de buscar empresas muy complejas y fáciles de manejar la información y comprenderla, manejar. ¿no? Tener el entendimiento de la empresa, que es lo que uno tiene que hacer en esta primera fase de la auditoría, en el conocimiento al cliente. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, sí les recomiendo que esos sectores son interesantes, pero requerimos tiempo, el cual pues en este momento no nos favorece. ¿Qué Gracias, otra profe. pregunta? Ah, muy bien, Susana. ¿Qué otra pregunta con respecto a las empresas? ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, importante para todos. Ustedes tienen que entrar muy juiciosos a leer la NIA 300, a leer la NIA 315, 320, 402 y 405, porque eso les va a dar elementos para que ustedes puedan comprender lo que van a hacer ahí. Cuando ya tienen identificada, seleccionada la empresa, que tienen toda la información como estados financieros, como reportes sectoriales, indicadores financieros, informe de gestión y toda esa otra información que puedan obtener, ustedes van a empezar a hacer una primera parte que son generalidades de la organización. Van a hacer otra segunda parte que es hablar sobre los sistemas de información y aquí estos sistemas de información ya se les conecta con la tecnología con Computen, porque me van a decir, manejan software contable, tienen red de internet, intranet, tienen todos esos sistemas de información que requieren las empresas de uso tecnológico, pues ya aquí lo vinculan muy bien con la tecnología con Computen. Después de ello, identifican 5 riesgos asociados a ese sistema, o sea, es tecnológico, entonces asocian esos 5 riesgos y hacen una revisión de controles generales y controles de aplicación. Entonces, con esta, 1, 2, 4 partes, pues ustedes ya van a tener un acercamiento a lo que es el conocimiento del cliente, que lo que les va a permitir es, ya con el equipo auditor, decir si aceptan o no la auditoría. En este caso, pues aceptamos el encargo de la auditoría y ya podemos hacer nuestra planeación. Cuando ya tenemos toda esa información, aceptamos el encargo de la auditoría, hacemos un memorando de planeación y para ello ustedes ya tienen pues toda la información de conocimiento del cliente y sobre este formato, o sea, no hay otro formato que ustedes vayan a hacer, sino ya tienen el formato, entonces ustedes empiezan a diligenciar nombre de la empresa a auditar, auditoría de los estados financieros al 2021 o al 2020, referencia al papel de trabajo, entonces recordemos que colocamos una letra alfabética, numérica, con un número, y esa es la referencia al papel de trabajo, y empezamos a hacer nuestro memorando de planeación. Entonces,
ahorita va a hablarles sobre el objetivo general, los objetivos específicos de la auditoría. Hacemos, aquí está, pues ustedes ya lo han hecho, que es esa investigación preliminar, qué tipo de empresa es, circunstancias y tendencias del negocio, políticas y prácticas financieras, principales proveedores, que esa información ya la han obtenido con esta primera parte, conocimiento al cliente. Vamos a indicar el alcance de la auditoría, se indican riesgos de control, riesgos inherentes, áreas significativas de la organización, contabilidad, área financiera, tesorería, visitas, entonces cuál es la preliminar, cuál es el trabajo, cuál es la auditoría final, cuál es la posterior. Entonces aquí colocamos unas fechas en las cuales vamos a hacer esas visitas. El presupuesto de tiempo, el personal involucrado, entonces el de la del cliente, que el gerente, que el contador, que el revisor fiscal, el personal de la auditoría, cada uno de ustedes como equipo se van a dar un rol, el costo de la auditoría, cuánto va a costar cobrar esa auditoría. Entonces no es lo mismo una empresa grande a una empresa pequeña, a un grupo, ni a una entidad como un fondo un fondo de pensiones. Entonces por eso es muy importante hacer el ejercicio en algo más sencillito. Entonces, fechas de las reuniones, entonces en qué fecha van a hacer la planeación, cuándo van a hacer la conclusión de la auditoría. Este es un cronograma de trabajo. Y con ello tendríamos ya un primer acercamiento a lo que es la planeación de la auditoría, que nos permite tener como base fundamental el camino para nosotros ya hacer lo que es el programa de auditoría e iniciar la fase 2, que es la ejecución de la auditoría. Firma del auditor que la elaboró, firma del auditor que lo aprobó y firma del auditor que lo revisó. Entonces, este es ya un primer papel de trabajo que ustedes empiezan a elaborar como auditores en la primera fase, conocimiento y planeación de la auditoría. Preguntas. Preguntas, por favor. Profe, disculpe, o sea Ana. que yo entiendo es como, ay, yo dejé la mano arriba, creo que sí, es que estoy por acá en la calle. O sea que yo tengo, por ejemplo, si tengo que decir cuáles son los posibles riesgos del cloud computing, tengo que decir que, por ejemplo, que un hackeo, pero en base a esa empresa, ¿sí? En la empresa que van a auditar. Eso es en la empresa que van a auditar. Y eso lo dicen acá, ¿no? Acá. En la empresa que van a auditar. Recuerden que ya acá estamos auditando una empresa. Ya estamos ejerciendo como auditores. Ok. Siempre Profe, la mirada es sobre la empresa que vamos a auditar. Listo. Profe, una pregunta. Cuando dicen que el costo de la auditoría es un valor que nosotros queramos colocar o tiene que ser como más real. Pues en lo posible real, ¿no? O sea, este ejercicio es una simulación acercada a la realidad. Fabio, señor. Ok, listo, profe. Muy bien. Gracias, buenas noches, profe. O sea que el modelo del memorando es igual para todos los grupos. No Es importa igual. Aquí está. Entonces, ese es el modelo de memorando para ese todo es el lo que memorando vamos de a planeación. presentar la información. Muy bien, Fabio. Sí, señor. Este es el modelo. Único modelo y no es otro modelo. Ok, muchas Ustedes gracias. van a encontrar muchos. Entonces Sí. dijimos, no, pues démosle el modelo de una vez y sobre este trabajemos todos. Ok, sin importar la actividad que escojamos. No, sin importar. Pero este es el modelo para todos. O sea, Bueno. donde yo vea un modelo diferente, ya ahí bajo la nota. Bueno, muchas gracias. Listo. No, a Fabio. Perfecta la pregunta. Recomendaciones. Ustedes van a encontrar, permítame un momento, yo en qué lectura fundamental estoy. Acá. Justo en esta lectura del escenario 4, ustedes van a encontrar aquí todo lo que yo debo hacer del memorando de planeación y encuentran acá todo. Entonces, mi recomendación es que estén trabajando con esta lectura fundamental. Segundo, trabajen también con la lectura fundamental 5, porque ahí van a encontrar elementos donde les están explicando eso. ¿Listo? Dentro de las lecturas fundamentales. En esta media hora que corro para que alcancemos, y si no alcanzo, igual les voy a compartir esta información, toda esta presentación. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta en el conocimiento al cliente? Yo estas diapositivas todas se las voy a compartir.
Entonces, cuando iniciamos este proceso de auditoría, que son esas actividades antes de la planeación, ¿sí ven? Conozco al cliente. Entonces, yo conozco al cliente y comprendo la entidad, que es lo que ustedes van a hacer en esa primera parte del capítulo 2. ¿Para qué? Para que me permita definir los objetivos y el alcance de la auditoría, o sea, hasta dónde yo puedo llegar en esta empresa para hacer mi auditoría de estados financieros. Me permite hacer un análisis preliminar del control interno y me permite analizar los riesgos y la materialidad. Entonces, ¿qué vamos a conocer al cliente y de su entorno? Entonces, vamos a conocerlo a fondo y eso lo hacemos a través del control interno y vamos a evaluar los riesgos inherentes. Los riesgos inherentes son aquellos que están siempre ahí por el desarrollo de la actividad, o sea, no los podemos manejar. Un riesgo inherente, por ejemplo, ahorita que nos pasa con el tema del invierno, o sea, no lo podemos manejar, es inherente al desarrollo porque estamos en cambios climáticos, no podemos manejar ello. Dentro del conocimiento al cliente, ¿qué más tenemos que tener? El factor más importante de hacer la planeación de la auditoría es este conocimiento porque nos permite comprender el negocio, detectar variables que nos ayudan a identificar riesgos y el alcance de la auditoría. También nos permite ver los movimientos de las transacciones, que es nuestra labor en este caso de información financiera y contable. Conocer los factores internos y externos que puedan afectar de una manera relevante a los estados financieros. Importante la estructura organizacional. Y cuando hablamos de la estructura organizacional, ¿qué sería? ¿Qué sería la estructura organizacional? El organigrama. El organigrama, las funciones. Entonces, Susana, eso es importante porque le da una visión general a los auditores sobre los procedimientos, si existen manuales de procesos, si existen manuales de procedimientos, si existen políticas administrativas, políticas de proveedores, políticas de cartera. El uso de computadores, fíjense que aquí ya se nos empieza a asociar el uso de los computadores, del software, del hardware, que nos permite ya conectar esto con sistemas de información a lo que tiene que ver con la tecnología de que ustedes estudiaron en el capítulo. ¿La tecnología qué? De cloud computing. Muy bien, Valentina. Entonces, fíjense que ya ahí la empezamos a aplicar. Y todo ello, pues, son siempre revisando esos procesos contables que, pues, van a permitir identificar los riesgos que son dominantes, que son significativos o que son menores. Entonces, esto es lo importante que hacemos en el conocimiento al cliente. Entonces, cuando hablamos de las generalidades de la organización, conocimiento de la entidad según el entorno, los objetivos estratégicos y el desempeño financiero, entonces ustedes dentro de estas generalidades, clase de la empresa, entonces, que es industrial, que es comercial, que es de servicios, que es cooperativa, que es financiera. Razón social, entonces es importante su forma jurídica, sociedad anónima, limitada, SAS, fecha de constitución, nombres de funcionarios claves, teléfono, dirección, oficina, estructura organizacional. Todo eso dentro de la generalidad de la organización. Número de socios y número de integrantes de la junta directiva y quiénes son, dependiendo también si es limitada o anónima. Información financiera, total de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de utilidad neta y bruta y gastos. Estados financieros comparativos con sus notas, pero aquí no es que ustedes me vayan a pegar los estados financieros ahí, ¿no? Dentro del trabajo no, los tienen que tener de consulta, pero no los van a pegar, solamente van a indicar el total de activos, de pasivos dentro de esa información. El informe de gestión es obligatorio para las empresas, pero los van a tener ahí de consulta, no los van a incluir dentro del trabajo. Bueno, porque son documentos muy extensos. Dentro de ese conocimiento hacemos evaluación del riesgo para que nos permita planear la auditoría. Entonces, viene la lectura de la NIA 315. Miren que ya aquí, cuáles son los procedimientos para el control del riesgo, cuestionamiento hacemos entrevistas, hacemos cuestionarios para hablar con la administración o con otro personal que me diga, bueno, cuáles son los errores o qué posibles fraudes pueden haber que ellos tengan indicios. Hacemos procedimientos analíticos sobre información financiera y no financiera, hacemos técnicas como observación e inspección. Todo eso hacemos para hacer conocimiento al cliente. Ustedes no lo van a hacer directamente dentro del trabajo, pero indirectamente lo están haciendo para poder hacer esas primeras partes que se están pidiendo acá. ¿Voy muy rápido o estamos claros?
Entonces, para hacer todo eso primero, miren todo lo que tenemos. Ustedes solamente les estamos pidiendo estas cositas, pero cuando estamos en la realidad, es todo el trabajo el que tenemos que hacer al conocimiento del cliente. Evaluación del riesgo para una planeación de la auditoría. Entonces, miramos una carta de compromisos, identificamos los cambios obtenidos de las auditorías anteriores. Entonces, también miramos si tienen revisorías fiscales, qué otros informes de auditorías externas o internas. Vamos a discutir con las partes y el gobierno corporativo todos esos temas que son susceptibles en los estados financieros. Miramos si hay pues errores o fraudes. Miramos también los objetivos y las estrategias y cuáles son los riesgos relacionados con el negocio. Entonces verificamos los objetivos, todo el tema de la planeación estratégica, analizamos las estrategias que ellos están dando ahí. Entonces hay herramientas como la DOF, Alcame, identificamos los riesgos del negocio con todo ese análisis que hacemos administrativo. Nos permite identificar esos riesgos del negocio, si permiten o no permiten lograr los objetivos que se han propuestos. Importante hacer el análisis general de los estados financieros. Entonces, para ello, sí es importante que ustedes tengan claro cuáles son las normas o principios o lo que está en Colombia frente al marco normativo de información financiera, si es PYME, si es plenas, porque eso es importante. Investigamos si hay análisis o dictámenes de revisores fiscales o de auditorías externas. Y hacemos una medición y revisión de los resultados financieros de la entidad, haciendo análisis financieros verticales, horizontales o disrasores. Dentro de ese tema también analizamos el control interno. El control interno es importante porque nos permite establecer los controles que tiene la empresa y también nos permite a la auditoría mirar la naturaleza y alcance hasta dónde podemos llegar. Nos permite también ese análisis y evaluación del control interno, tener una profundidad y conocer más a la empresa. Nos permite también realizar la caracterización de esos controles internos y automatizados correspondientes a la evaluación del riesgo. Les pregunto, ¿el control interno quién lo diseña y quién lo implementa? ¿La empresa a la cual estamos auditando o los auditores? ¿Qué opinan? La empresa. Muy bien, La empresa. La empresa. Entonces, fíjense Es la que empresa. nosotros, la empresa, el sistema de control interno le corresponde a la empresa diseñarlo e implementarlo. Nosotros, auditores, solamente vamos a verificar que lo estén llevando a cabo y se esté cumpliendo. Esa es nuestra labor, no hacerlo ni nada más. Entonces, por eso es importante evaluar ese control interno. También vamos a mirar que el control interno pues tiene unos modelos. Entonces establecemos qué modelo está llevando la empresa y frente a ello evaluamos el ambiente del control interno, verificamos la administración del riesgo. Aquí les pregunto, ¿quién es el encargado de hacer gestión y administración del riesgo? ¿La empresa o el equipo auditor? La empresa. Muy bien, Fabio. La empresa. empresa. Entonces, la empresa también tiene que hacer la gestión de riesgos. No obstante, el equipo de auditoría también tiene que evaluar los propios riesgos que va a presentarse dentro de la labor de la auditoría, que vamos a verlos más adelante. Analizamos los sistemas de información y los procesos de negocio que están relacionados. Recordemos que nuestro objeto de estudio son estados financieros, entonces todo lo relacionado con ese objeto de estudio que son estados financieros. Y aquí viene también otra vez sistemas de información. Entonces, si estamos hablando de sistemas de información, ¿a quién estamos revisando acá? ¿El Cloud qué? ¿Qué estamos mirando acá? Lo que ustedes hicieron en el capítulo 1. ¿Qué hicieron? Cloud Computing. El Cloud Computing. Ahí lo está, fíjense, ahí lo estamos analizando, ¿sí ven? Entonces, vamos a mirar si lo manejan en la nube, cómo lo manejan. Entonces, eso es importante. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Profe, o sea que todo lo que tú estás explicando lo tenemos que tener en cuenta para hacer la segunda entrega, ¿sí? Sí, muy bien, Valentina, la pregunta, pero recordemos que ustedes tienen en cuenta esas cosas, pero fíjense que solamente se van a concentrar en estos 4 puntos, no más. No van a desarrollar todo lo que yo les estoy comentando. Eso se hace cuando uno está en el ejercicio de la vida real y más allá. Pero para efectos de nuestro ejercicio, ustedes solamente se van a concentrar en estos 4 aspectos. ¿Es claro? Si hablamos de las generalidades de la empresa, ¿ustedes de qué me hablarían?
Generalidades de la empresa. Entonces, dentro de esta presentación, la generalidad de la empresa, ¿qué sería? Clase de la empresa, razón social, fecha de constitución, nombres, estructura organizacional, ¿cierto? ¿Claro? Generalidades de la empresa. Sistemas de información. Entonces hablan de la contabilidad, de la internet, 5 riesgos asociados al sistema del cloud computing. Entonces ustedes dicen, está tal. Revisión de controles generales y controles aplicados, eso tiene que ver con control interno. Entonces ustedes empiezan ahí a identificarlos, revisión de los controles y cómo lo hicieron. No más, ¿listo? Porque miren todo lo que tendríamos que hacer y pues no lo estamos solicitando acá porque esto requiere papeles de trabajo punto por punto. En esas generalidades ustedes también pueden hablar de qué tipo de información financiera están llevando, ¿no? Que están llevando información financiera según el decreto, las pymes o las plenas, y que sus activos en total del año son tantos y que sus pasivos en total son tantos y su patrimonio son tantos, ¿sí? Solo los enuncia. ¿Es claro? Generalidades, enuncian ahí. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Lo otro que yo les estoy diciendo es para que lo tengan en cuenta como tema de lo que ustedes están aprendiendo de la auditoría financiera. ¿Sí es claro para todos? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Entonces seguimos analizando el control interno, miramos las responsabilidades y los roles de quienes están frente a la empresa para presentar y elaborar los estados financieros, procedimientos de control, cómo es el entendimiento de la entidad respecto a los riesgos de la información y la tecnología, cómo se hace ese monitoreo y seguimiento y supervisión de los controles. Miramos también que hay que valorar los riesgos de declaración equivocada, entonces se identifican y se valoran los riesgos a nivel de los estados financieros, a nivel de la afirmación de las clases de transacciones, de los saldos de las cuentas y de las revelaciones que están dentro de las notas a los estados financieros. Dentro de ello declaramos los riesgos, identificamos cómo esos riesgos son significativos o importantes que se requiere especial consideración para la auditoría. Y para ello identificamos esos riesgos importantes para evaluar el diseño de controles que están pues relacionados para verificar la implementación de lo que se va a trabajar. Entonces, miren todo lo que la valoración de los riesgos frente a utilizar procedimientos sustantivos que ustedes los van a leer en esta semana. Ana Luisa, señora. Buenas noches, profe. Una pregunta. Cuando usted hace referencia a los riesgos, es que eso es lo que no entiendo bien. ¿A qué riesgos hace referencia? ¿Del ejercicio acá? Sí, señora. ¿De este? Sí, señora. Riesgos asociados al sistema de información. Riesgos asociados al... Si tenemos, ¿qué es el cloud computing? Ok. ¿Qué es? Entonces, si la empresa maneja con computing, que sí lo tiene, lo vamos a simular que todos lo tienen. Entonces, ¿qué riesgos? ¿Recuerdan cuando ustedes hablaban por allá las ventajas, las desventajas y todo eso? Sí, señora. Ahí ustedes sobre ese capítulo 1 ustedes ya tienen conocimiento, entonces ustedes pueden ya definir, identificar, son tales y tales. Y los 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Bueno. Y recordemos que cuando ustedes, señora, se identifica y se explica el por qué. Es el riesgo. Sí, el riesgo es tal, porque tal cosa. ¿Claro para todos? Y gracias por la pregunta, Ana. ¿Claro para todos? El capítulo 1, lo que ustedes hicieron es fundamental porque ahí les permite, por ejemplo, identificar los 5 riesgos. Entonces los simulamos dentro de la empresa que vamos a hacer. ¿Claro? Por favor, me indican sí o no. Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Dentro del conocimiento del cliente, entonces vamos a tener que una vez uno hace todo este ejercicio, pues tenemos que hablar con los encargados del gobierno, la administración, quien nos haya contratado y quienes sean las personas clave dentro de la entidad. Entonces vamos a sentarnos y vamos a comunicarles el alcance y cuál va a ser la programación de nuestra auditoría. Vamos a comentarles los resultados importantes de la auditoría y vamos a dejar clara la independencia del auditor frente a asuntos suplementarios cuando los tengamos que comentar. En caso de que encontremos, por ejemplo, unos riesgos, unos fraudes, unos hallazgos significativos, entonces, ¿cómo los vamos a
incluir. Cuando ya hicimos todo ese conocimiento al cliente, entonces ya podemos definir el objetivo de la auditoría. Y el objetivo de la auditoría se define uno general y unos específicos, porque eso nos va a permitir cubrir todo la auditoría de esos estados financieros que estamos tomando en encargo. Entonces, el objetivo general, ¿qué es? Es el propósito en forma general a la auditoría de los estados financieros en un periodo determinado. Un ejemplo, tenemos aquí determinar lo adecuado y razonable de los controles utilizados en la compañía tal en función del cumplimiento de su objeto social y la confiabilidad en la determinación de las cifras de los estados financieros. Este es un ejemplo, pero para mí sería más que ustedes miren dentro de la NIA 200 cuál es el objeto de la auditoría, y sobre ese objeto de la auditoría ustedes pueden definir aquí el objetivo general del examen que ustedes van a realizar. ¿Dónde iría ese objetivo? ¿Dónde iría? Iría acá, ¿en dónde? Mírenlo, general, en el memorando de planeación. ¿Claro? ¿Claro? ¿No claro? Sí, profe. Sí. Eso. Sí, señora. Porque me quedo con la duda si me escuchan. Cuando ya defino ese objetivo general, pues defino unos 4, unos 5 específicos, que son los resultados que vamos a obtener dentro de ese ejercicio que vamos a hacer de auditar estados financieros de esa empresa que ustedes tienen de ejemplo. Uno podría ser determinar la confiabilidad y exactitud de los datos contables y la efectividad de los procesos internos. Otro podría ser ayudar a la gerencia a lograr la administración más eficiente de las operaciones de la compañía. Otro, revelar y corregir la ineficiencia. Otro, recomendar cambios en las diversas fases de la operación. Otro, averiguar el grado de protección. Mi recomendación es que no se vayan a copiar de estos, ¿no? Sino que ustedes busquen, hay muchos ejemplos y muchos libros de papeles de trabajo y de auditoría en la biblioteca virtual del Poli, donde ustedes van a encontrar esto de otra forma que les va a permitir como ajustarlo más, porque miren que pues Estupiñán es un referente interesante porque fue el que empezó a trabajar todo el tema de la auditoría financiera en Colombia, hizo libros y todo ello, pero encontramos otros referentes ya más ajustados a normas internacionales, ¿listo? Entonces, ese es como la recomendación. Entonces ya tenemos, fíjense, los objetivos generales y específicos. Ahora nos vamos a determinar con esos objetivos el alcance de la auditoría. Entonces, ¿cuál es el alcance de la auditoría? Pues esto se refiere a los procedimientos necesarios para lograr el objetivo de la auditoría y hasta dónde va la responsabilidad del trabajo del auditor con el compromiso adquirido. Eso es lo que vamos a indicar ahí en el alcance de la auditoría. Y con esto, pues, lo que es referente a conocimiento al cliente. Preguntas. Preguntas. Ana. Daisy, señora. Profe, una pregunta, en esos objetivos específicos, ¿cuántos son o no importan los que nosotros Depende del calculamos? el criterio del grupo auditor. Ah, listo. Listo. Depende del criterio del grupo auditor, la complejidad de la empresa. No todas las empresas son iguales, entonces eso también me permite a mí definir los objetivos específicos. Y otra pregunta. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Esta presentación se las comparto y estoy tratando, corrido un poco, pero también no ha sido como un poco para mostrarles, no guardar, para hablarles aquí sobre la planeación de la auditoría, que también me parece importante que tengan esta parte, porque esto es para definir el memorando. Entonces, la planeación, recuerden que la planeación pues está todo nuestro trabajo de auditores, lo vimos hace 8 días con todo lo que nos concierne el marco normativo de normas internacionales de auditoría. Entonces, cuando estamos trabajando en la planeación, importante trabajar la NIA 300, la NIA 315, la 320, la 330, la 402 y la 450, que son las que ustedes tienen que leer, que les indica también la guía. Dentro de la definición de los objetivos, aquí está más detalladito, general específicos, el general lo que determina lo adecuado y lo razonable de los estados financieros y sus controles en funcionamiento siempre, el objeto social y la confiabilidad de la determinación de los estados financieros. Dentro de los específicos, aquí hay otro tipo de forma de definir los específicos.
Hacemos la investigación preliminar, el tipo de empresa, las circunstancias económicas y las tendencias del negocio, políticas y prácticas financieras, principales proveedores. Tipo de empresa, entonces de esta forma podemos redactarla. Circunstancias económicas y tendencias negocios de esta forma. Entonces yo les voy a compartir esta presentación que les da el ejemplo. Políticas y prácticas financieras y acá lo tenemos. Políticas y prácticas financieras nos extiende un poco más acá. Principales proveedores, entonces decimos solo en tales y tales. Y de ello, alcance de la auditoría y procedimiento a utilizar. Entonces, ejemplo, el alcance de la auditoría, el procedimiento a utilizar. Riesgos de control, el riesgo de control inherente, el riesgo de control, y acá hay unos ejemplos. Riesgos de controles y hay inherentes, áreas significativas, y está un ejemplo. Las visitas entre la preliminar, la auditoría final, en el trabajo, el posterior, colocan las fechas, y aquí también les doy el ejemplo. Como acá les doy el ejemplo, el presupuesto del tiempo, ¿no? Entonces, de esta forma, ustedes calculan el presupuesto del tiempo, personal involucrado, del cliente y de la auditoría. Costo de la auditoría, una forma sencilla de cómo lo calculan, pero hay un papel de trabajo que uno lo tiene que determinar por horas, con el tipo de contrato que tenga el auditor. Entonces, este tiempo que ustedes determinan acá, eso les va a permitir calcular el valor y el costo de la auditoría. Entonces aquí juega un papel fundamental el saber costos, ¿no? Fechas de reuniones, entonces acá y hecho. Entonces este es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. ¿En dónde? ¿En dónde tienen que hacer eso? Acá. Miren. Entonces, yo les voy a compartir esa presentación que es un ejemplo de los aspectos que tienen que diligenciar acá. Entonces, este también se los comparto. O sea, esa Con esto plantilla pues no les la queda estás más fácil. Lady, señorita. Discúlpame, ¿esta plantilla la compartes para nosotros agregar como tal la información ahí? Ustedes la tienen ya incluida dentro de este documento que ustedes están trabajando desde la primera semana, que les da el paso a paso de cómo hacen cada una de las partes del PIB. Ahí está, míralo, ahí está el memorando. Ajá, ok, vale. Muchas Ahí gracias. ya está, el memorando ya está ahí, toda esa información ahí está. Lo que yo les voy a compartir es esta presentación que les explica para que ustedes tengan una guía, no se van a copiar, sino siempre ajustenlo a su empresa, pero esto les permite tener una guía y claves, lectura fundamental semana 4, lectura fundamental semana 5. Y en la biblioteca virtual encuentran mucho texto sobre auditoría financiera, específicamente todo lo que tiene que ver ya ejercicios prácticos de papeles de trabajo, porque esto se conforma en papeles de trabajo. Estos ya son papeles de trabajo. Ana Luisa, ¿tienes alguna pregunta? No, señora. Muy bien, no sé si con esto todo es claro. Tenemos 5 minuticos para preguntas. Recordemos, por favor, de diligenciar la asistencia antes de que se nos olvide. No sé qué otra tema pregunta. colocamos en la asistencia, profe? Dime. ¿Qué tema colocamos en la asistencia? Conocimiento fase 1, conocimiento al cliente y planeación de la auditoría. Entonces, ¿cómo ingresamos? ¿Por dónde ingresamos ahí? ¿A dónde? ¿Módulos? Sí, por favor, todos, módulos y asistencia. Para que nos quede de una vez. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué preguntas tenemos? Profe, yo tengo una Profe, yo duda. no tengo pregunta. Levantemos la manito para yo irles dando la palabra, señoritas. Porque se me cruzan los audios y no alcanzo rápidamente a distinguirlos. Entonces levantamos la manito y les voy dando la palabra. Señoras. ¿Cómo es el tema? ¿Perdón? ¿El tema acá? Fase 1, conocimiento al cliente y planeación de la auditoría. Samara, señora. Profe, qué pena, es que yo tengo una duda. La entrega anterior era máximo de 2 páginas. ¿Esta Sí, también señora. es
¿Y con límite de páginas o pues, se puede? No tiene, en esta no hay límite de páginas, pero no quiere decir que nos pasemos de 2 páginas. Este máximo 2 páginas, ¿no? O sea, que cara y cara. Y el memorando de planeación, fíjense que ya está determinado los puntos, o sea, esto tampoco es tan extenso. Y acá pues les doy un ejemplo para que ustedes tomen una idea de qué deben colocar ahí. Entonces, para que no sea de 10 páginas, ¿no? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Sí, señorita. ¿Qué otra pregunta tenemos? Entonces, aquí el tema sería ¿cuál? Fase 1, conocimiento al cliente. Bueno, me quedó mal escrito. Y planeación. ¿De qué? ¿Planeación de qué? En la auditoría. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué otra pregunta? Tatiana, sí, mucho frío, Tatiana, estoy de acuerdo. ¿Qué otra pregunta? Yo les comparto todas las presentaciones que les he presentado hoy. Entonces, la de conocimiento al cliente, está en la planeación y mi recomendación, lectura fundamental. Saben ingresar ya a la página, a la biblioteca virtual del Poli, buscan a EMIS y ahí van a encontrar información bien interesante para hacer este trabajo. Ana María, señora. Listo, profe. Entonces, es que para ver si sí me quedó claro un poquito lo de la entrega. O sea, hacemos Perfecto. primero lo del conocimiento al cliente, ¿sí? Y estos puntos que tenemos ahí a partir de la información obtenida, ¿eso es lo que nos va a dar como los parámetros para llenar el memorando o estos, o sea, digamos esto de generalidades de la organización, todo eso también tenemos, o sea, es como otra parte, es que eso es lo que No, no. ojo, muy buena tu pregunta, Ana María. Ustedes conocen esto primero, ¿cierto? Con generalidad de la empresa. La ubican, la conocen y tienen estos aspectos. Como ya tienen esas generalidades, fíjense que aquí en el memorando de planeación les está preguntando estos puntos que son de la empresa, miren. ¿De dónde lo tienen? De acá. Ah, ok. Entonces, fíjense que aquí les da pauta. El resto es ya concerniente al trabajo del auditor. O sea, ya todo esto tiene que ser el trabajo del auditor. Todo esto ya tiene que ver con el trabajo del equipo auditor. Pero, Porque profe, esto ya son de la auditoría. pero se Señorita. llena ahí en ese formato del memorando, ¿sí? O sea, no se hace nada más sino el formato del memorando. Aquí solamente se llena el formato del el memorando, que es un papel de trabajo, y es primer paso para la planeación de la auditoría. Como equipo auditor, este ya es nuestro trabajo. ¿Que de dónde resulta? De conocer esta empresa. Porque si no conocemos la empresa, pues no podemos planear esto. Primero, profe, Muchas gracias. sí, lo que está diciendo la compañera, primero se hace una descripción del conocimiento de la empresa y después ya se termina con el memorando de planeación. Sí, que estamos diciendo, vamos a hacerle la auditoría a la empresa Policalzado aquí y ya como la conocemos, entonces yo puedo decir, bueno, el objetivo va a ser este, mis riesgos van a estar estos y estos, mi alcance de la auditoría solamente va a ser hasta el periodo 2021 y donde solamente va a ser sobre temas ¿m? Y esto me dice, pues para yo hacer esa auditoría necesito estas visitas, necesito este tiempo, eso le va a costar tanto y mis fechas de reuniones son tantas, tales. Bien, ya es mi planeación como equipo auditor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Profe, yo no tengo preguntas. Muy bien. Entonces, como sé que algunos tenemos que irnos para clase ahorita, igual queda la grabación, por favor, si tienen alguna duda de aquí al viernes, en lo posible, me la van escribiendo, yo les voy contestando, pero creo que con todo el material y los videos también que les comparto ahí en otra de las primeras presentaciones cuando hago mi agenda, les va a contribuir con elementos que les permiten fácilmente trabajar esto.
Recomendación, háganlo con tiempo porque este ya es más dispendioso, ¿no? Miren todo lo que tienen que hacer. Entonces, no se vayan a dejar llegar el sábado, ni se vayan a dejar llegar al martes, porque pues tienen varias cosas que hacer. Siguiente recomendación. Yo sé que ustedes como equipo, y es parte del trabajo en grupo, se van a dividir todas las labores, ¿no? Pero les recomiendo que una vez cada parte, cada uno de ustedes entreguen su parte, se reúnan en un momentico, puede ser aquí por Teams, no por Teams de este grupo, sino ustedes abran un Teams y se reúnen y empiezan a que todo el trabajo esté bien articuladito, ¿no? O sea, que si los que hicieron esta parte de generalidad de la organización, los sistemas de información y los que van a hacer el memorando de planeación, pues que la información corresponda, por ejemplo, acá. Entonces, no vayan a dejar la información suelta, ¿no? Después siéntense y articúlenla. Bueno. Bueno, pues. Es mi recomendación. Y con el tema de trabajo en grupo, lleguen a un acuerdo. Las situaciones ahorita son de acuerdos, de diálogos, en lo posible lleguen a esos puntos de encuentro. Porque pues la auditoría se hace en equipo y es importante contar con un equipo en buena disposición. No sé qué otra pregunta tengamos. Por mi parte, ninguna, profe. Sugerencias, cómo vamos, les ha gustado cómo lo estoy haciendo, tienen alguna sugerencia de mejora antes de irnos. Bueno, le agradecemos mucho. Profe, por mi parte. Bueno, chicos, entonces les deseo una muy buena noche, abríguense bien porque Bogotá está muy fría y se cuidan, por favor. Nos encontramos nuevamente mañana. Yo estoy en sesión de chat de 6:30, no me acuerdo ahorita el horario que tenemos, de 5:30 a 6:30, porque después tengo clase, de 5:30 a 6:30. Ahí estoy en chat, cualquier situación me consultan, si no me escriben un correíto, bueno, y yo estaré muy atenta. Gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Gracias. Que Buenas estén muy noches, bien, gracias.